Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado séptimo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana, también una excelente semana de receso, que hayan podido descansar, recargar energías, que se encuentren muy bien para retomar lo que nos hace falta de este año escolar. Jóvenes y señoritas, el día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, o bueno, vamos a empezar a hablar porque es un tema también bastante amplio. Seguramente se nos irán alrededor de unas 2 o 3 clases para poderla tratar adecuadamente el tema de la Revolución Francesa. Y esta está en el marco del tema de la modernidad. Recordemos que antes de la semana de receso venimos manejando el periodo histórico de la modernidad. Entonces, hemos hablado del tema del Renacimiento, vimos también algunas características de la primera revolución industrial. Posteriormente también hablamos un poco de la ilustración o siglo de las luces y vamos a finalizar el tema de la modernidad tratando sobre la Revolución Francesa. De hecho, acá tenemos el año donde se desarrolla, pero antes de que llegue este año, tenemos que ver un contexto histórico y posteriormente tenemos que ver qué pasó después de que se desarrollara este día o en este año como tal, la Revolución Francesa en el año de 1789. Entonces vamos a analizar algunos componentes históricos antes de esta fecha. Posteriormente vamos a analizar qué fue lo que pasó y además de eso, qué le dejó a la humanidad el tema de la Revolución Francesa, que van a ser temas bastante importantes, bastante relevantes para el desarrollo de toda la humanidad, no solamente en cuestiones políticas, sino también en cuestiones sociales, en derechos y demás. Como ustedes ven, jóvenes y señoritas, tenemos la fecha de 1789. Entonces, si ustedes son detallistas y demás, pueden ver que esta fecha es antes del proceso de independencia de nuestra nación, que se gestó entre el año de 1810 hasta 1819. Vean ustedes que 1789 va a dar también unas bases fundamentales a los pensadores que se encontraban en territorio nacional en ese momento histórico del proceso de independencia de nuestro país. Bueno, ya más adelante llegaremos allá al tema de los derechos de los ciudadanos, a los derechos del ser humano, para posteriormente ver cómo también se aplicaron, por ejemplo, en territorio colombiano. Entonces, empecemos. Revolución Francesa, año 1789, es muy importante que lo tengan presente. Y por acá voy a iniciar mostrándoles este mapa. Entonces, copiar imagen y la pegamos por acá. Vamos a ampliar un poco. Entonces, me voy acá y ampliamos. Vean ustedes, entonces, ¿dónde va a suceder la Revolución Francesa? En Francia, como lo dice su nombre, Revolución Francesa, año 1789, ¿en dónde? En territorio francés. Vean ustedes, acá tenemos París, que hoy es la capital de Francia, pero en ese momento histórico también va a haber una ciudad bastante pequeña, pero muy cerca a París, que va a ser Versalles, sumamente importante en el desarrollo de esta revolución francesa. Por otra parte, tenemos otros territorios de cómo estaban formados en ese momento. Vean ustedes, pero ¿por qué les traigo este mapa? Como ustedes lo pueden apreciar, Francia en ese momento uno de los países europeos más grandes. Vean ustedes acá, gran cantidad de territorio y a la vez era el país más poblado, más densamente poblado demográficamente y demás. Dos componentes sumamente importantes que tenemos que analizar en el transcurso de estas clases, porque eso también va a ser un factor para el origen y el desarrollo de la Revolución Francesa. Ven ustedes acá. Bueno, ya después de habernos contextualizado en dónde es que queda Francia, recordemos que Francia queda, de pronto para el que no lo tenga claro, en el continente europeo. Acá tenemos el continente europeo, tenemos el territorio francés, año de 1789, cuando se origina esa Revolución Francesa. Pero claro, nos tenemos que ir mucho antes para saber qué es lo que estaba pasando. Igual que con la Revolución Industrial, que nos tuvimos que retroceder varios años atrás para poder comprender por qué se gestó. Lo mismo vamos a hacer con la Revolución Francesa. Ya después de habernos ubicado geográficamente, también un poco en el tema espacial, pues vamos a iniciar generalmente con el tema del concepto. Entonces, leamos el concepto, sacamos 2 o 3 palabras importantes e empezamos con nuestra narración. Entonces dice así, concepto de la Revolución Francesa. Si usted lo quiere copiar, joven y señorita, que está bien, al menos que lo tenga en el cuaderno, pues póngale un momentico, pausa el video, lo copia detenidamente o me sigue como tal con la lectura. ¿Listo? Dice así.
La Revolución Francesa fue un proceso social y político. Vean ustedes acá estas palabras tan importantes. Social y político, que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799. Pero ¿por qué acá nos dicen un periodo de tiempo tan extenso de 1789 a 1799? Nos dan 10 años, una década. Lo que pasa es que, bueno, en 1789 es donde se dan como tal, ya lo vamos a ver más adelante, unos elementos bastante importantes que dan inicio a la Revolución Francesa. Pero es que allí la cosa no para. Los años que siguen va a ser de hecho más intensos a lo que pasó en el año de 1789. Años después va a venir la muerte del rey Luis XVI, también el tema de María Antonieta, que era su esposa, los dos en donde, en la guillotina. Vamos a ver qué es eso de la guillotina, por qué se le dice guillotina. De hecho, se le dice guillotina porque una de las personas que lo modificó para que fuera un elemento tan eficaz a la hora de poder decapitar a una persona es porque el apellido de esta persona era un médico, era de apellido Guillotín. De ahí sale el nombre de guillotina. Pero bueno, más adelante cuando tratemos el tema de la guillotina lo vamos a ver a profundidad. Sigamos con el tema del concepto, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Bueno, acá me voy a detener un momento y nos vamos a centrar, jóvenes y señoritas. Entonces, si ustedes están copiando en el concepto en el cuaderno, que espero que así sea, que sean muy juiciosos, subrayen por favor las siguientes palabras que son las más importantes y en las cuales va a girar todo este tema de la Revolución Francesa. Bueno, inicialmente subrayen por favor la parte social y política. Eso se va a mover bastante. Lo social y político va a ser fundamental en el desarrollo de la Revolución Francesa. De hecho, es de donde allí se va a gestar absolutamente todos los cambios que se van a producir. Y por otra parte, subrayen estas palabras: abolición de la monarquía. Recordemos que cuando estábamos hablando de la Edad Media, habíamos hablado de que existían diferentes tipos de monarquía. Entonces, está la monarquía absoluta, también tenemos la monarquía parlamentaria, la monarquía autoritaria y demás. Cuando hablamos de la monarquía absoluta, recordemos que el rey ya no necesariamente tiene que estar con la Iglesia Católica. Porque recordemos que el rey anteriormente tenía que ser como tal coronado por un delegado de la Iglesia, en este caso el Papa, porque era el representante de Dios en la tierra. Pero las cosas venían cambiando. Ya el tema de la ilustración le hacía a la gente preguntarse, bueno, ¿por qué esa persona dice ser el enviado de Dios en la tierra? ¿Qué tiene de diferente a una persona común y corriente? ¿Por qué solamente una familia real nos tiene que gobernar y no otra persona puede acceder a ser nuestro líder? La gente se va a empezar a preguntar todo eso. Cuando hablamos de monarquía absoluta, es un rey que toma absolutamente todas las decisiones. Guíense ustedes por la palabra absoluta. Ya no necesita ni siquiera ser coronado por la iglesia, sino que él es rey por ya derecho divino y ya. Su familia es la que siempre va a estar sucediéndolo. Entonces, en este caso, cuando muere el rey, pues lo va a heredar ya sea su hijo o su nieto, dependiendo del tema de las edades y demás. Y por otra parte, va a ser el que va a tomar todas las decisiones en lo social, en lo económico, en lo militar. O sea, va a guiar absolutamente todo. A eso se le conoce como la monarquía absoluta. Y es lo que estaba pasando en Francia. En Francia había una monarquía absoluta. Recordemos que cuando hablamos de la Edad Media, el feudalismo y todo esto, yo les decía que, ojo, porque todas las dinámicas son muy diferentes en el territorio de Europa Occidental. Es muy diferente el tipo de monarquía que se dio, por ejemplo, en Gran Bretaña, que la que se dio, por ejemplo, en Francia o en otros territorios de Europa Occidental. Es bastante diferente. Entonces, tenemos que en Francia se está dando el tema de la monarquía absoluta. Muchas de las personas todavía vivían precariamente, digamos, aunque ya no estamos hablando de Edad Media, estamos hablando de un periodo histórico que es la modernidad. No es que de un momento a otro la gente haya cambiado sus costumbres, su forma de trabajar y demás. No, como yo les decía, no es que hoy me acuesto en la Edad Media, mañana amanezco y ya entonces estoy en la modernidad y cambio absolutamente todas mis costumbres. No, realmente para que las personas tengan estos cambios de comportamientos, cambios sociales y demás, tiene que pasar bastante tiempo.
Estos periodos históricos que nosotros hablamos de modernidad, de Edad Media y demás, son generalmente establecidos por los historiadores para poder identificar algunos componentes importantes dentro de este periodo histórico, pero no necesariamente es que ese sea un punto de partida exacto y que tenga que aplicarse a todas las personas o todas las comunidades de un territorio. ¿Listo? Bueno, entonces ya he leído el concepto, sigamos por acá, para empezar a abarcarnos un poco en la historia. Entonces, tenemos acá Francia. Entonces, vamos a leer algunas características de Francia en el momento para que ustedes más o menos puedan identificar el contexto en el cual se estaban desenvolviendo las cosas y demás. Vamos con la primera. Francia, una de las principales potencias europeas del siglo XVIII. Entonces acá tenemos. Recordemos que cuando estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700, desde el inicio de 1700 hasta 1799. Esos son los años que comprenden el siglo XVIII. Sí, inicialmente tenemos que Francia es una de las principales potencias, pero, ojo acá, Francia, ya sea por cuestiones divinas, del azar y demás, va a tener que afrontar uno de los inviernos más duros que ha pasado. Y eso sería en el año de 1788, o sea, a finales de 1788, inicios de 1789, ese invierno sería bastante fuerte, o sea, sería uno de los inviernos más fuertes que tendría que afrontar Francia, y eso haría que su economía, de hecho que ya se encontraba como regular zonga, viniera y se deteriorara aún peor y la gente pasará hambre. Y cuando la gente pasa hambre es cuando exige los cambios, y es de allí de donde se empieza a gestar todos esos movimientos en contra de la monarquía. Ahora, siguiente. Su organización política era un estado absolutista encabezado por el rey Luis XVI. Acá tenemos, vamos a mirar si por acá tenemos la imagen del señor Luis XVI. Veanlo ustedes, esta es una imagen muy representativa. Lo voy a describir rápidamente cómo era físicamente. Digamos, Luis XVI era característico porque no tenía, digamos, un poder bastante fuerte en lo que tenía que ver con su palabra. O sea, una persona que hablaba bastante bajo, dicen los historiadores. Y aparte de eso, que si una persona le decía algo, pues se dejaba guiar por esa persona. O sea, era bastante indeciso en la toma de decisiones. Y como él era bastante indeciso, pues no podía tomar las decisiones adecuadas, siempre estaba como pensando y preguntando ahora qué hago, estaba como muy perdido el tema. Entonces, para muchos historiadores, Luis XVI tenía una personalidad en la cual decían no era para nada la personalidad de un monarca, porque de hecho, si cualquier persona le decía algo, él solamente hacía lo que esa persona le decía. Entonces, era bastante indeciso en la que tenía que ver con su toma de decisiones. Por otra parte, digamos, ya cuando nos vamos a la parte física, hay varios documentales y también libros que narran que Luis XVI era un rey que le gustaba bastante la comida, lo cual también generaría a largas pues un gran descontento por la comunidad porque la gente pasando hambre, la gente que se mataba todos los días en los campos, poco producía y las pocas ganancias que tenía eran para pagar impuestos porque Luis XVI, como yo les decía, en ese momento tomaba todas las decisiones y él decidió que porque como Francia estaba en crisis económica había que subirle los impuestos a los pobres, o sea, a los campesinos y demás, lo cual pues no gustó mucho, porque si usted no tiene con qué ni siquiera comprar un pan, porque hubo escasez de pan, que es un elemento fundamental en la alimentación de los franceses, pues imagínese, si usted no tiene con qué comprar eso y aparte de eso le toca pagar impuestos, pues el descontento social va a ser bastante grande. Y por otra parte, usted sabe que el rey generalmente se encuentra en su palacio de Versalles comiendo una gran cantidad de comida, toda ella pagada con el tema de sus impuestos, pues aún más va a crecer el descontento. Recordemos que los monarcas no trabajaban, no como se les ocurre, porque era el enviado de Dios en la tierra. Un monarca y la familia real vivía de que de los impuestos de la gente, de los pobres. Ellos como tal no realizaban ninguna acción, no trabajaban ni de nada, ¿listo? O sea que tenemos a Luis XVI. De hecho, acá está foto y me da pie para hablar un poco de su esposa. Ella es María Antonieta. Luis XVI se casó con María Antonieta. María Antonieta era bastante joven, tal vez unos de 15 a 17 años aproximadamente tendría María Antonieta cuando se casó con Luis XVI. Él sí era mayor que ella. Pero para algunos especialistas dicen que Luis XVI tenía un problema en el cual Casito no puede, digamos, dar un heredero al trono. Entonces, generalmente,
pasó mucho tiempo para que Luis XVI pudiera consumar su matrimonio con María Antonieta. Entonces existía una gran cantidad de relatos, también de historias y también de sátiras, en el cual pues ponían en bajas condiciones, digamos, reproductivas al rey en lo que tenía que ver con el tema de los herederos. Acá en esta foto ustedes están viendo a María Antonieta. María Antonieta no era francesa, ella venía de el Imperio Austrohúngaro. Entonces me voy a volver por acá un momento a poner el mapa que teníamos ahorita para mostrarles de dónde venía María Antonieta. Vamos acá y pegamos por acá. Listo, agrandamos por acá nuestro mapa y listo, acá lo tenemos. Entonces, ya tenemos, Luis XVI sí era pues francés, era el descendiente de la corona. Anteriormente había estado Luis XV, Luis XIV. Luis XIV sí fue recordado para muchas personas, digamos, de la época. Mencionan que sí había sido un rey donde el país había prosperado. Con Luis XV ya se estaba un poco en deterioro del país. Y posteriormente pues llegaría Luis XVI. Luis XV era el abuelo de Luis XVI. Bueno, entonces acá tenemos. De acá, donde dice acá, dominios de los Habsburgo, Imperio Austriaco, desde 1804, acá donde ustedes tienen la lupa, es allí donde nace María Antonieta. Entonces, era muy común, jóvenes y señoritas, que entre las familias reales casaran a sus hijos. ¿Por qué? Por primero, temas de paz. Entonces decían, no, pues si usted se casa con él, entonces ya tenemos unos lazos bastante fuertes, puede traer paz entre estos dos imperios o dos países. Por otra parte, pues también por el tema político, por el tema de poder, para que de esta manera las coronas generalmente recayeran siempre en las mismas familias. Entonces uno podía ver que, por ejemplo, Luis XVI tenía familiares, por ejemplo, primos y demás que gobernaban en otros sitios. Entonces, en este caso, María Antonieta es de acá, del Imperio Austriaco. Con María Antonieta va a pasar algo. Ella era bastante vanidosa. O sea, cuentan las historias que ella generalmente estaba muy involucrada con el tema de la moda, que le gustaba mucho verse bien y que por eso gastaba una gran cantidad de dinero, lo cual también generó un gran descontento entre la comunidad, porque imagínense, arruinados, sin plata el país, la gente aguantando hambre, este señor que vive con la plata de los impuestos de los demás, come hasta no más poder. Y aparte de eso tiene una esposa que gasta unas grandes cantidades de dinero en cuestiones de belleza, cambiaba de vestidos a cada rato. Por otra parte, trataba de estar inventando diferentes elementos para vestimenta y demás, algunos muy extrambóticos, exóticos, como ustedes desee decirle, en los cuales gastaba una gran cantidad de dinero, también para pagar sus lujos, porque por todo deseaba realizar fiestas, ceremonias y demás, y pues eso era bastante costoso. Entonces María Antonieta, que generalmente venía de una familia, de la familia real del Imperio Austrohúngaro, pues ella generalmente una persona bastante envidiosa, solamente le importaba estar bien ella y pues tener ingresos o contar con el dinero para poder pagar todas sus excentricidades. Entonces, como tal, el pueblo no veía muy bien a esta pareja. De hecho, cuando uno ve las narraciones de la época, de escritores, hasta también de algunos escritos periodísticos, puede ver que se realizan muchas sátiras, o sea, muchas burlas hacia Luis XVI y hacia María Antonieta por el estilo de vida que llevaban en ese momento, lo cual estaba en contra de lo que estaban viviendo pues sus compatriotas franceses, los cuales la estaban pasando bastante mal. ¿Listo? Bueno, vamos acá con las características. Estamos hablando del contexto histórico antes de 1789. No me lo vayan a confundir porque en este año va a cambiar absolutamente todo. Pero estamos hablando de que antes de que se empezara a gestar el tema de la Revolución Francesa, estamos viendo esos componentes que van a terminar siendo importantes en el tema de la revolución. ¿Listo? Ahora, Francia, país más habitado de la zona con 24 millones de habitantes, algunos libros dicen 25 millones, o sea, rondaba esa cifra, de 24 a 25 millones de habitantes. E imagínense ustedes, entonces, un país que está mal económicamente y aparte de eso, con una gran cantidad de población, 25 millones para la época era una población bastante grande, bastante extensa, pues se va a incrementar el tema del hambre, descontento social y demás. Ahora, esto va a ser lo que tal vez va a desencadenar la crisis tan fuerte que yo les vengo hablando que se venía manejando en Francia. Apoyo a la independencia de las colonias americanas. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Vamos a ver esta imagen y yo creo que ustedes reconocen esta bandera. Ustedes dirán, profe, la de los Estados Unidos. Bueno, anteriormente, digamos, cuando estamos hablando de que cuando llegaron los europeos al territorio americano,
Tenemos los españoles a esta parte de Centroamérica y Suramérica. Por la parte norte pues llegaron franceses y ingleses principalmente. Y Estados Unidos como tal hacía parte de Inglaterra, o sea, era una colonia británica. Entonces, los Estados Unidos es tal vez de los primeros países en el continente americano que inicia con su proceso de independencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues imagínense ustedes que en ese momento, y de hecho es común hay veces uno ver que los franceses y los ingleses no se la llevan para nada bien. Entonces vemos por acá el mapita. De hecho están cerquita, vean ustedes. Francia y acá en esto donde decimos Gran Bretaña, en esta primera zona es donde tenemos Inglaterra. Pero bueno, entonces si hablamos de Gran Bretaña, pues abarcamos todo esto. Entonces, franceses e ingleses no se la llevan muy bien. De hecho, tienen una serie de conflictos desde la época de la Edad Media bastante fuertes. Luis XV, que era el abuelo de Luis XVI, del cual habíamos visto la fotografía, había empezado una guerra contra los ingleses, la cual había perdido. Entonces tenía esa sangre en el ojo todavía la familia francesa, Luis XVI, por lo que le había pasado a su abuelo, por haber perdido esa guerra contra los ingleses. Entonces, como yo les decía, los Estados Unidos es de los primeros países que se trata de independizar si lo logra. Ellos pertenecían a una comunidad o una colonia británica. Entonces empiezan a gestar todo esto de que quieren la independencia. Imagínense qué hacen los franceses. Como los franceses no se lo llevaban bien con los ingleses, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Le damos dinero, les damos armas y aparte de eso algún apoyo militar a los estadounidenses para que se independicen de los ingleses y así indirectamente le hacemos daño a los ingleses que son nuestros grandes enemigos. Dicho y hecho, Luis XVI, a pesar de que el país estaba mal económicamente, con las pocas reservas que quedaban, envió ese dinero a los Estados Unidos para poderlos ayudar en su independencia. Les mandó tropas, les mandó armas y demás. Claro, los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra, terminaría siendo así. Inglaterra se vería afectada, no tanto como quisieran los franceses, porque igual siguieron teniendo unas relaciones económicas con los estadounidenses como lo habíamos visto en la revolución industrial, la segunda revolución industrial y en la primera también, más que todo en la primera. Entonces vemos cómo haber apoyado, haberles enviado ese dinero a los estadounidenses hizo que la crisis económica fuera aún mayor. Vean ustedes esta imagen, y esta imagen es la representación que se hizo en un cuadro de la época en el cual se ve bastantes personas, como ustedes lo pueden ver, muriendo de física hambre. En ese momento no había plata ni para comprar un pan, imagínense ustedes. Entonces vean cómo el tema de la pobreza se estaba tomando el territorio francés. Entonces se le metieron a los franceses con dos cosas que son muy representativos para ellos. Inicialmente el tema del pan. Digamos, cuando ustedes vayan a Francia y tienen la posibilidad, van a encontrar que es un país que se caracteriza mucho por sus pastelerías, porque uno encuentra bastante pan y es algo muy de la dieta de ellos. Consumen bastante pan, no solamente a la hora del desayuno, también uno lo puede ver en la cena, en los sándwiches, en horas de la tarde y demás. Entonces se les metieron con eso y también se les metieron con el tema del vino. El precio del vino subió considerablemente y el vino también está dentro de la dieta francesa. En pocas palabras, toman vino desde niños. Entonces el vino no tanto el desayuno, pero sí es un requisito importante para el almuerzo y para la cena, el tema del vino. Entonces al ver que estos dos componentes subieron de precio, pues la gente pues aún más brava, más exaltada estaba por todo lo que estaba sucediendo. Antes de seguir hablando de lo que pasó, digamos, de lo que pasaría, de cómo la gente le solicitaría al rey una reunión y demás, quiero que vean ustedes esta imagen. Esta imagen, ustedes como lo pueden apreciar, es como las típicas pirámides que uno realiza para mirar de cómo está distribuida, digamos, el entorno social de una comunidad, de un pueblo. Entonces, generalmente en la parte superior tenemos a las personas no más importantes, sino que económicamente se encuentran mejor o las que tienen más privilegios. Entonces tenemos el tema del rey. Posteriormente, pues ya dependiendo de dónde se ubique, podemos identificar si esa persona, digamos, socialmente está dentro de ese grupo de personas que está estable económicamente, tiene participación activa dentro de la política, o si se encuentra en la parte baja, pues son personas que generalmente son las relegadas por la sociedad y que somos la gran mayoría, que son el pueblo, ¿listo? Entonces, tenemos acá, es muy importante identificar lo siguiente. En ese momento se conoce o se le denomina en los libros de historia
que la sociedad se encontraba formada por 3 estados. ¿Qué quiere decir eso de 3 estados? O sea, 3 partes de la pirámide. O sea, en pocas palabras, la pirámide se dividía en 3. Entonces acá tenemos pueblo llano, ese era un estado, el clero era otro estado y el tema de la nobleza, claro, con el rey a la cabeza era el otro estado. Entonces muy importante, esta pirámide se nos va a dividir en 3 y a cada sección de la pirámide le vamos a decir estados. Entonces tenemos a la parte del estado llano, que es como se le decían a los burgueses y a los campesinos. Ya más adelante vamos a tratar el tema de los burgueses, que van a ser un factor importantísimo en el desarrollo de la Revolución Francesa. El clero, cuando hablamos del clero, que es otro estado, estamos hablando de la iglesia, principalmente de la iglesia católica. En ese momento los franceses eran sumamente católicos, la religión oficial en ese momento del imperio era el catolicismo y demás. Y por otra parte tenemos a la nobleza, que era la familia real encabezada por ¿quién? Pues por el rey. Entonces vamos a mirar un poco más de esos 3 estados antes de seguir con esta narración, porque es importante que los tengamos muy presentes. ¿Listo? Entonces, antes de eso, me voy acá a sacar esta imagen para de esta manera tenerla ahí a mano. ¿Listo? Entonces, vamos a darle, creo que quedó mal copiada, entonces vamos a darle otra vez. Vamos a dar, copiar dirección de imagen, a ver si no lo dejo, si no, pues lo trabajamos. Ahora sí, listo. Entonces, tenemos el primer estado, o uno de los más importantes. Generalmente la gente trata de enumerarlos, diciendo que en la parte superior estaba el clero, luego nobleza y el pueblo llano. Pero generalmente eran 3 estados, y si uno puede mirar por las pirámides, tiene que decir que primero sale la nobleza antes que el mismo clero. Entonces, organización social, la nobleza. Entonces, vamos a hablar de acá de la nobleza un momento, del tema del rey y la nobleza alta y baja. Entonces dice así: la alta nobleza de espadas, quien tenía un origen militar o provenía de familias militares nobles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una tradición ya de bastante tiempo, bastantes siglos, donde sus antepasados seguramente habían sido caballeros que habían servido al rey, que por eso hacían parte de la nobleza. A eso se le conocía como la alta nobleza o la nobleza de espadas. ¿Listo? Ahora, también existía la alta nobleza de la toga, de origen burgués, que obtenían títulos mobiliarios gracias a vínculos matrimoniales con la nobleza tradicional, pero eso era bastante raro. Entonces, recuerden ustedes que yo les había comentado que cuando entramos al tema de la modernidad tenemos que hablar de el tema de los burgueses y el tema del proletariado. El proletariado es el pueblo, se le denomina al pueblo, trabajador y demás. El tema de la burguesía eran las personas que se habían conseguido grandes riquezas acaudaladas, que inicialmente eran comerciantes, banqueros, que habían conseguido una gran cantidad de dinero. Generalmente, los burgueses llegó un momento donde tenían tanto dinero, de hecho tenían más que la nobleza no trabajaba y solamente despilfarraba lo que tenía. Entonces, varias personas de la nobleza, para no quedarse en la ruina, para no quedarse en la calle, decidían casar a sus hijas, generalmente eran sus hijas, con un hombre que fuera un burgués, o sea, con un hombre adinerado, para de esta manera mantener su estatus social, su forma de vida. Pero era muy escaso. La verdad, cuando uno habla de la alta nobleza de toga, era uno que otro caso, no era algo muy recurrente. ¿Por qué? Porque la nobleza, ellos consideraban que tenían sangre azul. Entonces ellos decían, no, es que nosotros somos de sangre azul, somos de familias milenarias, ¿qué tal nosotros unirnos con una persona que viene de abajo y que ha conseguido dinero? Ese era el pensamiento de muchas personas de la nobleza en ese momento. Entonces, cuando encontramos alta nobleza de toga, la verdad era muy de vez en cuando, muy rara vez, generalmente no se daba. ¿Listo? Y ahora la baja nobleza. No percibía renta como los dos anteriores, pero disfrutaba de privilegios como tener tierras y no pagar impuestos. Entonces, volvamos acá al mapita y tenemos entonces el rey y la nobleza. Ya sabemos de la alta y la baja nobleza. Claro, no toda la cantidad de personas tienen el mismo dinero, ¿cierto? Hay unas personas que usted puede considerar que son ricas y que tienen plata. Pero hay personas que también usted considera que son ricas, que tienen formas económicas, pero no tanto como ese personaje inicial, ¿cierto? Entonces, la nobleza generalmente se dividía en dos: la alta, muy ligada con el tema del rey, y donde de vez en cuando aparecía un burgués, pero muy de vez en cuando. Y por otra parte teníamos la baja nobleza, que no tenían tanto dinero, por ejemplo, como la familia del rey, como algunos condes o duques, pero que aparte tenían sus tierritas y que no tenían que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hacían parte de una familia
que era privilegiada. Eso se le conocía como la alta y la baja nobleza. Ahora vamos con la siguiente. Vamos por acá un poco y tenemos el clero. Entonces, organización social del clero. Recordemos, jóvenes y señoritas, que cuando estamos hablando del clero, estamos hablando de la Iglesia Católica principalmente, que era la iglesia, la religión oficial en ese momento de el reino francés o todo lo que tenía que ver con Francia. Entonces, el clero también se dividía en alto clero y en bajo clero. Entonces, vamos a leer las características del alto clero y del bajo clero. Dice así: alto clero, compuesto por los hijos menores de las familias nobles y poseían grandes extensiones de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente, una familia de la nobleza, para ellos era un honor que su hijo perteneciera a la iglesia, o sea, que fuera un sacerdote. No sé si han tenido ustedes la posibilidad de hablar de pronto con sus abuelos, con personas que ya tengan cierta edad, por ejemplo 60, 70, 80 años, y dentro de sus narraciones uno encuentra que anteriormente era un privilegio para la familia, un honor, que le dijera la mujer o el hombre, o quiero ser sacerdote o quiero ser monja. Para la familia eso era un honor, que un hijo perteneciera como tal al clero, que fuera sacerdote, o una hija dijera, no, quiero ser monja. O de hecho, muchas mujeres en esa época las obligaban a ser monjas, las entraban de una vez al convento, así ellos no quisieran, pero la familia decía, no, es que usted tiene que ser monja porque es un honor para la familia, usted le está haciendo un favor a la familia, ¿listo? Hoy en día ya no es así, Dios te dice, no, yo quiero ser monja o yo quiero ser cura o sacerdote, como ustedes se decirle, y lo primero que le van a decir, ¿está seguro? Entonces ya las cosas han cambiado, no es como antes que le decían de una, camine y una vez lo llevamos para allá, sino hoy en día le preguntan, ¿pero usted está seguro? ¿Usted en serio sabe lo que se gira en torno a ser ya sea sacerdote o monja? Bueno, entonces ya depende pues de las creencias de cada uno. Entonces, el alto clero estaba compuesto por los hijos de la nobleza, que generalmente el hijo menor al que le decían, listo, usted que es el menor, usted tiene que ser cura, pero es que yo no quiero, no importa, usted tiene que ser cura, porque era un honor para la familia. Entonces el alto clero era el que estaba conformado por los hijos generalmente de la nobleza. Pero existía también, así como existía un alto clero, un bajo clero. Entonces, el bajo clero estaba compuesto por personas procedentes del estado llano que muchas veces vivían en un estado de miseria. Entonces, el bajo clero eran como tal vez ese clero, esas personas de la iglesia de a pie. ¿Qué quiere decir de a pie? Que hacían parte de los campesinos, de los burgueses, hijos de campesinos, hijos de burgueses, que veían en este tema una vocación. Entonces decían dedicarse al tema de ser sacerdotes, monjas o demás. Pero entonces ellos no tenían los mismos privilegios que, por ejemplo, el hijo de una nobleza. Entonces el alto clero se dividía. Entonces el bajo clero, que eran como los que venían de abajo del pueblo y demás, no tenían los mismos beneficios. De hecho, ellos generalmente no vivían en lugares muy cómodos, sino les tocaba vivir tal vez hasta en la misma casa donde habían crecido, donde habían nacido y demás. ¿Por qué? Porque estaban diferenciados muy fuertemente lo que era el alto y el bajo clero. Generalmente, por ejemplo, un papa no podía venir de abajo, o sea, impensado que en ese momento histórico alguien que quisiera ser papa en un futuro viniera de acá, de un campesino, que fuera un hijo de un campesino, de un burgués, no, para nada. Los papas en ese momento solamente eran elegidos los del alto clero, o sea, usted tenía que venir de una familia de la nobleza para poder ser elegido papa. No, es que no es el ideal, no, es que no importa, lo único importante allí es que usted tiene que venir de la nobleza, o sea, de la parte de arriba. Si es un familiar del rey, mucho mejor, pero digamos de la parte baja nunca podría haber un papa, porque eso también está muy segmentado en eso, porque tiene una connotación bastante política. Pues imagínense, guiar a la iglesia que tenía tanto poder, tantas riquezas, y aparte de eso que tenía vínculos políticos con monarcas, por ejemplo, como el francés, el inglés y demás, por eso era tan importante. Ahora, llegamos a la organización del pueblo llano. Y vean ustedes dirán, profe, pero ¿por qué esta pirámide tiene, digamos, más grande lo del pueblo llano, si ustedes de pronto lo pudieron percibir, y más, digamos, más reducida en la parte superior? Solamente les doy esta cifra. Se cree que solamente el 3% de toda la población francesa, o sea, el 3% de 25 millones de personas, de 24 millones de personas, hacía parte de la nobleza y del clero. Solamente el 3% de los 25 millones de habitantes, o 24.
dependiendo de la cifra del libro que usted consulte. Todavía no se han puesto de acuerdo, entre 25 y 24, pero por ahí ronda, ¿listo? Y el resto, el 97% de la población, prácticamente toda la población, hacía parte, ya sea de la parte campesina, que era la gran mayoría, o de un pequeño puñado de personas que eran los burgueses. Entonces, como ustedes lo pueden ver, la gran cantidad de personas pertenecían a ese tercer estado, el estado llano. Se le denominaba así. Entonces, leamos quiénes hacían parte de ese estado llano. Por una parte teníamos a los burgueses, que eran cada vez más importantes, pero acá algo muy importante. Es importante referenciar la diferencia entre burgueses de la Francia y burgueses de Inglaterra. Recuerden ustedes que los burgueses ingleses, durante el desarrollo de la primera revolución industrial, pudieron acceder al poder a través del parlamento. Entonces ellos fueron elegidos y por ende no estaban tan en contra del rey francés o la reina francesa, de quien fuera en ese momento, de la monarquía. ¿Por qué? Porque igual estaban tomando decisiones dentro del parlamento, que era lo que importaba. En Francia sí, los burgueses no tenían ninguna autonomía, ningún poder dentro de la política. Era prácticamente como si no existieran. Por eso es que los burgueses franceses apoyaron el tema de la Revolución Francesa. Sigamos leyendo. Cada vez más importante, como no vivían en el campo, no pagaban tributo a la nobleza. Aunque tenían una gran riqueza, no podían acceder al poder político, como yo les decía. No podían acceder al poder, que era lo que ellos querían. Entonces, cuando los burgueses apoyaron la Revolución Francesa, de hecho, lo hacían principalmente era porque buscaban un poder político. Y por otra parte tenemos a la gran cantidad de personas. Tal vez de ese 97% del estado llano, de personajes que vivían en Francia, que sean parte del estado llano, podemos hablar que tal vez un 90-93% eran campesinos, o sea, la gran cantidad de población. ¿Listo? El campesino, grupo más numeroso, vivía en condiciones de pobreza, no tenía influencia en la sociedad, no podía tomar decisiones. Entonces, todo lo que le pasaba, ellos no podían decir si estaban a favor, en contra, y aparte de eso les tocaba pagar impuestos para sostener a esa alta nobleza y pues estaban en las condiciones de pobreza más fuertes. Entonces, ya identificados esos tres estados que son sumamente importantes dentro de esta pirámide, ahora sí podemos seguir con nuestra narración histórica. ¿Listo? No los vaya a perder de vista porque van a ser fundamentales en lo que viene más adelante, que va a ser una asamblea. No los puede perder de vista. Listo, igual por acá voy a dejar esta imagen por si tenemos que volver a recurrir a ella. Recomendación, si puede, también dibújenla en el cuaderno. Digo, pausa ahí y la dibuja, ya no se demora nada, le echa un par de colorcitos porque le va a ayudar a identificar adecuadamente estas características que venimos manejando del tema de la Revolución Francesa. ¿Listo? Bueno, entonces, había un descontento, como yo les había nombrado. ¿Por qué? Porque el tema del rey, su comportamiento, la gente sentía que cada vez las cosas iban peor, económicamente no había plata. Entonces acá vemos a Luis XVI de nuevo con María Antonieta. Y vean ustedes, de hecho, Luis XVI con las vestimentas que utilizaba. Pues ya ustedes dirán, pues, utilizar vestimentas así no es que sea nada económico, ¿cierto? Entonces, pues ya uno se puede imaginar la cantidad de dinero que gastaban estos personajes en vestidos y demás. De hecho, buscamos por acá a María Antonieta. Y borramos acá esta para que ustedes la puedan apreciar mejor. Vean ustedes, por ejemplo, las excentricidades de María Antonieta. Acá vemos más fotografías. A ella le gustaba bastante que la retrataran. Entonces a cada rato uno podía ver, o las personas podían ver ahí en el Palacio de Versalles, que era donde vivían. Ellos no vivían en París, ellos vivían en Versalles, que es una ciudad a 16-17 kilómetros de París. Es como ir de Bogotá a Chía, más o menos, como esa distancia. Es más pequeña, pero eso sí es bastante bonita, bastante lujosa. ¿Listo? Entonces acá tenemos a María Antonieta. También representaciones, porque sí que han hecho películas respecto a este tema, porque es algo muy representativo, no solamente de Francia, sino de la historia de la humanidad, como lo vamos a ver más adelante, con la proclamación de los derechos del hombre, del ciudadano y del hombre, aunque posteriormente le dirían mejor los derechos del ser humano, para utilizar un mejor vocabulario. ¿Listo? Entonces acá volvemos acá al tema. Entonces, había un descontento, división ante la ley, y por otra parte, los impuestos y demás que recaían. ¿Qué es lo que quería la población? Decían, bueno, no es que tanto quisieran como tal sacar al rey como tal del poder, no es que afuera Luis XVI, no tanto,
La gente inicialmente lo que estaba buscando eran cambios para poder acceder al poder, digamos que la distribución del poder, que no todo el poder estuviera concentrado en una sola persona que era el monarca, sino que la gente inicialmente, claro, las cosas irían cambiando, se irían modificando con el paso del tiempo, pero inicialmente lo que pedían es que el rey ya no tuviera todo el poder. Entonces, establecer tres ramas del poder, que es las que hoy en día manejamos: ejecutivo, legislativo y judicial. Vean ustedes que nosotros, cuando hablamos de Colombia, nuestro país, cómo se organiza políticamente estas divisiones en ejecutivo, legislativo y judicial, nos tenemos que remontar hacia la Revolución Francesa. Eso fue hace cuántos años, 1789, hace mucho tiempo. Entonces es de allí donde surgen muchas características políticas que hoy en día nosotros manejamos, sociales también. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá un poco más de imágenes. Esa imagen representa el tema de la burguesía, de reuniones que realizaban en el tema de que el descontento en contra del clero y en contra, por supuesto, de la nobleza. Entonces acá vemos otra imagen. Esas son imágenes en medio de la revolución, en medio de las revueltas, pero es para ir conociendo un poco más de este evento. ¿Listo? Entonces vamos por acá a lo social. Ya hablamos un poco de lo político y acá tenemos la parte ideológica. Eso sí es bastante importante, entonces voy a cerrar este por acá para no confundirnos con imágenes que ya hemos tratado. Vamos a dejar a María Antonieta Luis XVI, también el mapa, a uno de ellos. ¿Listo? Entonces, como les decía, antes de la Revolución Francesa, ideológicamente se venía manejando el tema de la Ilustración o el siglo de las luces. ¿Qué era lo que nos decía este tema de la Ilustración o el siglo de las luces y demás? Generalmente nos decía que porque el poder tiene que recaer solamente en una persona, ¿no? Que de hecho esa debería ser más igualitario, que todos los seres humanos deberían ser tratados por igual, primer elemento. Segundo, el acceso al conocimiento, que cualquier persona puede acceder al conocimiento, cualquier persona debe aprender a leer y a escribir, cosa que no se aplicaba mucho en ese momento, solamente las personas pertenecientes a una burguesía o las personas pertenecientes a un clero, la nobleza, podían acceder a los conocimientos. Generalmente los campesinos, como eran relegados, no se les accedía, no podían acceder a ningún conocimiento, era prohibido para ellos. Entonces, eso también nos decía el tema de la Ilustración. Entonces, el cambio ideológico de pensamiento, el tema de la igualdad, que era bastante importante, porque una persona se dice que es la enviada de Dios y tiene todos los derechos y las demás personas no, porque no hay igualdad. Todo eso se venía manejando dentro de lo ideológico. Acá tenemos tres personas sumamente importantes que más adelante vamos a seguir tratando y demás en lo que tiene que ver con esas características ideológicas de la época. Tenemos a Montesquieu, a Voltaire y a Rousseau. Rousseau va a ser sumamente importante, de él más adelante nos vamos a centrar porque los conocimientos que tenía serían bastante amplios, pero posteriormente se distorsionarían un poco por el tema del poder que llegaría a sus manos prácticamente. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento, a lo que se le conoce como el ciclo del terror de la Revolución Francesa. Entonces recordémoslo, ideológicamente teníamos a tres exponentes importantes: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Entonces, más adelante igual los volveremos a retomar para de esta manera. Acá vemos otra imagen de lo económico, estamos como de nuevo repasando esos componentes que ya habíamos hablado. ¿Por qué? Porque es sumamente importante tenerlos claros los antecedentes. Entonces acá vemos la imagen de lo que parece ser el rey y posteriormente una persona llevándole lo que son el tema del pago de los impuestos, y acá vemos como tal costales totalmente repletos de mercancía, de oro y demás. Acá vemos otras imágenes de la pobreza que se vivía en ese momento, que era bastante fuerte. Acá esta imagen yo aprovecho que la tengo acá presente, es importante que la referencien. De hecho creo que la actividad va a haber un punto que nos la vamos a dibujar, porque esta tal vez es un cuadro icónico representativo de la Revolución Francesa. Vean ustedes, ¿por qué? Porque es que muestra el papel de la mujer, que va a ser sumamente importante, y hasta los niños. En ese momento en las calles, cuando se gestó la Revolución Francesa, no solamente eran hombres los cuales estaban peleando por sus derechos, sino que también una gran cantidad de mujeres, muchísimas mujeres se tomarían las calles, y también los niños. Pero ya más adelante, cuando lleguemos a ese momento, lo hablaremos. Entonces vamos a pasar por acá. Otro dato, pero de los que ya hemos hablado, un poco el resumen de lo que ya hemos hablado, de la Ilustración, de tema de la división de los poderes que se quería. Y ahora nos vamos a detener acá. Los Estados Generales de 1789.
Con este tema ya finalizaríamos lo que es la introducción a la Revolución Francesa al día de hoy y posteriormente pues retomaríamos ya la siguiente clase. ¿Qué es lo que pasó acá? Entonces imagínense lo siguiente, el rey Luis XVI gastando como si nada con María Antonieta, la gente pasando hambre, y entonces la gente dijo, oiga, esto toca cambiarlo. Luis XVI, que era el que tomaba todas las decisiones económicas, las tomaba él. Decidió como que, bueno, miremos a ver cómo tratamos de solucionar un poco las cosas y convocó algo que se llama los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? Los Estados Generales era un lugar o era una reunión donde iban a estar los representantes de los tres estados. ¿De cuáles eran los estados? Del estado de la nobleza, del clero y del pueblo llano, o sea, de los campesinos y los burgueses. Ahora, pregunta, sabiendo ustedes que la mayor cantidad de personas pertenecían al tercer estado, que era el estado llano, o sea, en la parte de abajo de la pirámide, entonces ellos eran los de la mayor cantidad de población. Entonces, ya sabiendo eso, ¿quién creen ustedes que tenía la mayor representación? O sea, tenía más personas acá en los estados generales. Sería la nobleza, el clero o el tercer estado. Y uno pensaría, claro, pues el tercer estado, no es que son la gran mayoría, pero no. Las cosas no se manejaban así. El tercer estado tenía una representación, pero generalmente la que mayor cantidad de personas que pertenecían o que asistieron a esta asamblea de los estados generales hacían parte de la nobleza y el clero. Vean ustedes las desigualdades. A pesar de que el estado ya no era el más grande, el más afligido, el que más estaba pasando necesidades, la mayor parte de la representación para la toma de decisiones en quien recaía en la nobleza y en el clero. Entonces ya por ahí había un descontento también con esto de los estados generales. Bueno, entonces se llamó el tema de los estados generales. Esto generalmente era algo raro que se llamara a una conferencia de los estados generales. La última había pasado hace como 170 años aproximadamente, entonces ya había pasado bastante tiempo desde la última vez que un rey francés había convocado a una reunión de los estados generales. Entonces esta fue en el año de 1789 y veamos un poco a ver qué nos dice acá. Los estados generales estaban formados por los representantes de cada estado. Estos estaban separados a la hora de deliberar y tenían solo un voto por estamento. ¿Qué quiere decir todo esto? Generalmente, cuando se reunían, se les daba determinada hora para poder participar, pero siempre el privilegio estaba presente sobre ellos, sobre la nobleza y el clero, que eran como los dos estados principales. El principal de ellos, para muchos historiadores, era el de la nobleza, de hecho, por encima que el clero. Y el estado llano, pues generalmente participaba, tenían representantes, pero su poder no era tan grande. Entonces, cuando el Estado llano, que el pueblo, exigió cambios, ahí todavía no estábamos hablando de sacar al rey del poder, solamente exigían cambios de igualdad, de mejorar las condiciones económicas y demás. Todavía de hecho se pensaban de que el rey siguiera siendo rey, pero que hubieran otros organismos para de esta manera que el poder no solamente recayera sobre el rey. A lo cual el rey no aceptó, digo, no, ¿qué les pasa? Yo sigo tomando acá las decisiones, guste o no les guste. Entonces eso fue como la respuesta de Luis XVI en pocas palabras, claro está. ¿Y quién lo acompañó? Pues el clero. ¿Por qué? Porque es que todo le estaba funcionando bien al clero. Él decía, no, pues no podemos cambiar porque con Luis XVI tenemos riqueza, tenemos estabilidad. Pues nada, el clero se puso a favor de el monarca, pero no todo el clero. Recuerden ustedes que el clero estaba dividido en dos, en alto y bajo. Ahí vienen quienes se fueron a favor del monarca. Pues el alto clero, porque eran los hijos de la nobleza, o sea, eran prácticamente los descendientes de ese primer estado. El bajo clero, muchos de ellos decidieron más bien irse y acompañar al estado llano. Entonces ahí vemos como también hubo una fragmentación, lo que tiene que ver con las convicciones religiosas. Entonces acá ven la división, Francia totalmente dividida, y al ver que no pasaba nada, que no iban a llegar a una decisión, porque decía la gente, no, entonces ¿para qué nos mandan a reunir nuestros representantes igual? No vamos a tener la oportunidad de participar adecuadamente, nuestros votos no van a valer lo mismo que los votos de la nobleza y los votos del clero. Entonces decidieron salirse de la reunión, el estado llano, o sea, los campesinos o los burgueses, que eran los que pertenecían a ese último estado, y decidieron formar la Asamblea Nacional. Y dijeron, ah, listo, no nos quieren escuchar, nosotros mismos nos vamos a ir a formar una asamblea donde solamente vamos a estar los campesinos y los burgueses. Y posteriormente vamos a tomar todas las decisiones. De hecho, vamos hasta redactar una nueva constitución. Luis XVI al ver esto dijo, no, eso me va a tocar desintegrarlo. Voy a hacer algo para que esta gente no se reúna.
Pero ¿qué es lo que va a hacer? Se los voy a contar la siguiente clase, porque igual es una historia bastante extensa. Ya empezamos a hablar un poco de la militarización de París, de la toma de la Bastilla, del tema de por qué fue tan importante la Bastilla y la pólvora que allí se encontraba. Elementos importantes que manejaremos ya la siguiente clase dentro de 8 días. Bueno, jóvenes y señoritas, esta ha sido como la introducción al tema de la Revolución Francesa. Todavía nos falta camino por recorrer y por supuesto, si nos alcanza el año escolar, finalizaremos hablando de las guerras napoleónicas, de Napoleón Bonaparte, quién fue él, cómo así que las guerras napoleónicas, cómo así que Napoleón tuvo en su poder prácticamente a toda Europa, si Napoleón era francés y dónde estaba Luis XVI. Bueno, todo eso lo veremos ya en la siguiente sesión, ¿listo? Entonces, recuerden, la actividad en la descripción del video, si tienen comentarios o preguntas, sugerencias, lo que sean, tranquilos, me lo pueden escribir ahí a través de YouTube. Yo con mucho gusto los leo y les trato de dar respuesta lo más pronto posible. Les deseo un buen resto de día, que la acaben de pasar muy bien. Ya se acerca otro fin de semana, entonces que pasen un buen fin de semana y ya nos veremos dentro de 8 días para seguir hablando de esta narración de la Revolución Francesa. Cualquier duda, ya saben, me la escriben ahí, yo con mucho gusto les respondo. Entonces, antes de irme, casito se me olvida, pero casito se me pasa. Vean ustedes, este es un libro sugerido. No es que lo tengan que leer, no tengan que correr a comprarlo ni demás, pero si tienen la posibilidad y algún día lo ven por ahí en alguna librería o en algún lugar donde eso que venden libros a 5.000 o libros baratos, les recomiendo que lo compren. Se llama La Revolución Francesa o Muera el Rey, Viva la Burguesía. Se denomina así el libro, se llama así. Es una narración bastante buena de todos los sucesos de la Revolución Francesa, bastante interesante. Eso sí es algo complejo de leer. Yo les recomiendo que cuando lo vayan a hacer, tómense su tiempo, que no haya mucho ruido, para que lo puedan comprender adecuadamente. Recuerden, es una sugerencia, no es que tengan que salir corriendo a comprarlo, pero sí ahorita que se viene Navidad y demás, pues lo pueden pedir como regalo y para que de esta manera lo lean aprovechando los meses de diciembre y enero. Recordemos La Revolución Francesa o Muera el Rey, Viva la Burguesía. Entonces, recomendación súper buena de un libro. ¿Listo? Entonces, ahora sí los dejo, jóvenes y señoritas, que acaban de pasar un buen resto de día y ya nos veremos dentro de 8 días. Chao.